¿Qué tal, mis amigos? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de esta aventura auditiva llamada La vida es un cuento. Su servidor, Rafa Quintero, les agradece y les envía un gran abrazo desde el corazón. Y asimismo quiero enviar un saludo especial a la maestra Rosy Castro Cobos y a toda la comunidad, a toda la gente bella de Antonio Amaro del municipio de Guadalupe Victoria, y reiterarles nuevamente las gracias por la invitación a participar en su maravilloso evento del Día Internacional del Libro en la Biblioteca Pública Miguel Ángel Gallardo, que fue una experiencia fenomenal y les invito a seguir y a continuar con esta labor y a seguir leyendo. En este cuento que te traigo hoy, el cual llegó a mi vida hace algunos años, mientras transitaba un proceso importante de formación, pero también de transformación. Es un texto de Jorge Bucay titulado El Buscador. Y no exagero cuando te digo que no solo me conmovió, sino que también me confrontó. Porque hay algo profundamente inquietante en esta historia, esa delgada línea entre vivir la vida o dejar que la vida pase a través de ti sin tocarte. Pero ¿qué les parece si mejor vamos al cuento y luego lo caminamos juntos? Y dice así: un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Y un día, el buscador sintió que debía de ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y se sucumbió ante esa tentación de descansar por un momento en ese precioso lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas, así como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de estas piedras aquella inscripción que decía: Abedul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esta piedra no era una simple piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Yamir Khalib vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado de que este lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Y así, una por una, empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del fallecido. Pero lo que lo conectó más con este espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas no sobrepasaba los 11 años.
Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, no, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Pero por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es esa horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio solo de niños? El anciano, el anciano sonrió y dijo: puede usted serenarse, mi amigo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre que le voy a contar. Mire, cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libretita, como esta que tengo aquí colgada en el cuello. Y es una tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella del lado izquierdo qué fue lo que disfrutó y ahí del lado derecho cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? Una semana, 2, 3 semanas y media, y después la emoción del primer beso, el placer del maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? Un minuto y medio, 2 días, una semana, y luego el embarazo o el nacimiento del primer hijo, o el casamiento de los amigos, ese viaje deseado, o el encuentro con aquel hermano que vuelve de algún país lejano. ¿Cuánto tiempo duró disfrutar todas estas situaciones? Horas, días, meses, y así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien muere, pues es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese mi amigo, para nosotros es el único y verdadero tiempo vivido. Ese buscador, ese buscador eres tú, pero no el tú que ya tienes definido, sino el que se está creando momento a momento. No ese ego o no esa personalidad artificial creada por la sociedad, la familia y la cultura, sino ese ser que está buscando. Desde la Gestalt, el buscador no busca respuestas, lo que en verdad busca es darse cuenta. Ese impulso de ir hacia Camir realmente no es como racional, es orgánico, va más allá, va desde el ser, desde el subconsciente, y es el sí mismo llamándose a sí mismo. El sí mismo es como fluyes realmente. Es esa voz interna que no negocia, que no pide permiso, solo marca dirección. Esa voz interna que golpea la puerta como en el cuento anterior o del capítulo anterior. Y ahí aparece el primer quiebre. Sí, el buscador iba hacia una ciudad, pero se detiene en un cementerio, en una colina que ve maravillosa, con árboles, flores y cuanta cosa. Porque así es la vida también te interrumpe el plan. La existencia siempre es interrumpida por esta idea o por esta cosa. Porque la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. El cementerio realmente es una confrontación existencial. Este momento es brutal, porque no se trata solo de la muerte, sino del descubrimiento de algo más incómodo. No es el miedo a la muerte, sino el miedo a vivir. Cosa que la mayoría de las vidas a veces no se viven, solamente las administran o las sobreviven
o las posponen, que cuándo voy a ser feliz, cuando tenga la casa, cuando tenga el carro, cuando tenga el mejor puesto, cuando gane tanto dinero, cuando vaya no sé dónde, todo hasta después, sin darse cuenta de lo felices que son en el momento. Y aquí te hablo también desde lo personal. Hubo un tiempo que viví yo en esta neurosis. Yo era un ser neurótico, en una inmadurez, que vivía o se vivía en la queja constante, y a veces era el por qué a mí, o incluso el por qué yo, persiguiendo cosas que no eran realmente mías. Que si la aprobación, que si el reconocimiento, que si la atención, que si el dinero, incluso propósitos que no eran míos, sino eran de otros. Así fueron mucho tiempo en mi vida. Y en este intento, en esta cosa, en este neurosis, pues me fui perdiendo de grandes cosas, a veces tan sencillas, y de estar persiguiendo toda la vida algo que no llegaba. Ahora en este tiempo me doy cuenta que la vida es lo que se vive en el presente y no de estar persiguiendo tanta cosa que nos invaden o nos incrustan la tecnología, las redes, todo esto que nos avienta el capitalismo con el consumismo, y que tienes que tener esto y que tienes que tener lo otro, y te pasas la vida persiguiendo algo que no es del ser, sino es algo material. Porque cuando tu mente está siempre en otro lado, no vives tu presente, no habitas lo que te toca vivir, te desconectas, y si no te das cuenta a tiempo, puedes quedarte años o toda tu vida enterrado. Y no solo es como estar muerto en vida, sino estar enterrado dentro de un personaje neurótico que aprendiste a sostener. Pero, pero que hay que soltar, hay que relajarse un montón, elegir tus batallas y permitirte vivir realmente. Porque no se puede tener todo lo que se quiere, pero puedes querer todo lo que tienes. Y lo principal es que hay que tenerse a uno mismo, estar en ti para poder disfrutar de lo demás. Y una vez integrado todo tu ser, tu entorno va a ser el espejo de tu interior. Un giro simbólico que aparece en este cuento, me atrevo a traer a Alejandro Jodorowsky con la psicomagia, y es esto, donde aparece esta libretita, que es realmente un objeto simple, pero profundamente radical. Es casi un ritual de conciencia, anotar lo vivido, registrar el gozo, medirse no con el tiempo, los años, sino con los instantes donde realmente estuviste ahí, donde realmente estuviste en ti, en tu presente, para vivirlo. Porque esto confronta directamente esa forma de vivir en automático, esa forma de existir sin estar. Terrible, terrible vivir en automático, no ser consciente de ti, de las cosas, de lo que vives. Hay algo que se llama metacognición, que es esta capacidad de poderse autoobservar y crecer en ti cada día en esta autoobservación, donde puedes determinar por qué reaccioné así, para qué reaccioné así, desde dónde estoy hablando, quién está hablando, y darte cuenta en el momento y poder hacer ese giro, ese cambio, para poder estar mejor o
para poder evolucionar, para poder crecer, para poder madurar. Y llegar a darse cuenta. En la Gestalt hay una frase que pesa, que dice, lo que no se experimenta plenamente no se integra. Entonces la pregunta no es cuántas cosas has hecho, sino cuántas cosas realmente has habitado. ¿Cuántos momentos estuviste presente sin huir, sin distraerte, sin anestesiarte? Porque mucha gente se anestesia en el teléfono, porque mucha gente huye de sí mismo, pensando que en otro estado, que en otro país, que en otro lugar, que en otro trabajo, que en otra relación, vas a estar mejor, pero pues te llevas a ti mismo. Y si no trabajas en ti mismo, va a ir contigo a todos lados hasta que realmente aprendas o realmente te confrontes y puedas deshacerte de aquello que te lastima. Porque vivir no es acumular experiencias, es permitir que te atraviesen. Y eso es algo maravilloso. El fin de semana pasado me fui al parque, renté una bicicleta, me di 1000 vueltas, me compré una paleta de limón, dándole gusto a mi niño interior, dándole mi gusto a este adolescente, permitiéndome experimentar, permitiéndome que me atraviese la experiencia de andar por el parque libre de ataduras, libre de apegos, libre de lo que piensen los demás. Y me permití precisamente darme este espacio, darle un stop al tiempo y vivirme esta experiencia maravillosa, tan sencilla, pero tan significativa y tan poderosa. Hay una verdad incómoda en este cuento que realmente pues, no habla de niños muertos, habla de adultos que nunca estuvieron vivos o no totalmente, personas que llegaron a los 60, 70, 80 años, pero con cuyo tiempo real de contacto, de amor, de presencia, quizás no llenaría ni una página. Y eso incomoda, pero también te lleva a la reflexión. Porque en algún momento todos hemos estado en ese momento, en ese tiempo, en ese estado, y hemos sido parte de esta condición. Pero los invito ya a reflexionar, a darse cuenta. Y el buscador no encontró la ciudad, encontró algo más peligroso, una pregunta. ¿Cuánto tiempo has estado verdaderamente vivo? Y esa pregunta no responde o no se responde pensando, se responde viviendo. Lo mejor es el ejemplo, no la palabra. Se responde cuando eliges dejar de perseguir lo que no eres y empiezas a hacer lo que tú realmente eres, empiezas a habitar en ti y en lo que sí eres. Quizás hoy no necesitas cambiar toda tu vida, quizás solo necesitas regresar a ti, a este instante, porque al final cuando alguien abra tu libreta, no va a importar cuánto duró tu vida, sino cuánto de ella realmente fue tuya. Cuando llegue el día, diría Baruch Spinoza, en su poema Dios diría, cuando llegue precisamente a estar enfrente de aquel impensable Dios, realmente te va a preguntar, no te va a preguntar, más bien dicho, ¿qué hiciste, qué no hiciste, pecados y todo este rollo? Te va a preguntar si realmente disfrutaste de tu vida. Así que los invito a reflexionar, a estar en ti y a vivir y a dejar que la vida te viva. Yo soy Rafa Quintero y les recuerda que no viniste a entender la vida, viniste a vivirla. Así que en este momento llegamos al final de este capítulo, de esta aventura llamada La vida es un cuento.
Y no queda más que agradecerles por su atención, por su escucha. Y si esto te resonó, te gusta, compártelo. Y si no, no digas nada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Que sea una semana fenomenal.